Muy buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar este tema que nos va a hablar sobre el pronombre, continuando con nuestras clases correspondientes a las categorías gramaticales. Hoy nos toca ver qué es el pronombre. Muy bien, primeramente vamos a definir al pronombre, no vamos a dar una pequeña definición. Siempre nosotros hemos escuchado o hemos visto en algunos escritos palabras como yo, me, tú, vosotros, él, ella, ¿no? Todas esas palabras son pronombres, ¿ya? Entonces, ¿qué son los pronombres o el pronombre? Vamos a decir que el pronombre es una categoría gramatical, ¿ya? De inventario cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Categoría gramatical de inventario cerrado. Quiere decir que existe un número determinado de pronombres. Estos ya están establecidos y no se puede aumentar más, ¿ya? Cuya función esencial, ojo chicos, la función esencial es sustituir a un sustantivo, o sea, reemplazan, ¿no? O su equivalente, ¿ya? Entonces, la función es sustituir a un sustantivo o su equivalente. ¿Listo? Eso es el pronombre, ¿no? Categoría gramatical de inventario cerrado y que esta categoría reemplaza al sustantivo. Muy bien. Ahora vamos a ver la búsqueda de los criterios de estudio. El primer criterio es semánticamente o por el significado, ¿no? El pronombre es aquella categoría gramatical que señala seres y objetos, ¿ya? Es independiente, tiene un significado no connotativo y funciona como sustantivo, ¿ya? Es independiente. ¿Listo? Vemos un ejemplo. Esto es para ti, eso es para ella, ¿no? Entonces, esto es pronombre, ti pronombre, eso pronombre, ella pronombre. Esto hace alusión a un objeto, ti a un ser, eso, objeto, ella a un ser, ¿no? Entonces, semánticamente nosotros podemos clasificar al pronombre de esta forma. Segunda forma es morfológicamente. Ya sabemos, morfológicamente viene de la estructura, ¿no? La forma que tiene este tipo de palabras. Es una categoría gramatical variable ya que tiene 3 accidentes gramaticales. Ojo, 3 accidentes gramaticales. Ya no es como el sustantivo, adjetivo, artículo que solo tenían 2, ¿no? Género y número. El pronombre tiene 3. Perdón. Estos 3 accidentes son género, número y persona, ¿ya? Veamos. Tenemos el pronombre ella. Está en un género femenino, presenta un número singular y pertenece a la tercera persona, ¿no? La palabrita ella, el pronombre ella, perdón. Acá tenemos otro pronombre, míos, es género masculino, número plural y pertenece a la primera persona, ¿no? Ahora vamos a ver sintácticamente, ¿no? La forma sintáctica. Dentro de la oración, el pronombre hace el papel de los siguientes términos, ¿no? Como por ejemplo hace del núcleo del sujeto, de objeto directo, de objeto indirecto, de predicativo, de agente, de término y también de vocativo. Veamos una oración. Ella ha elegido esto. Nos damos cuenta de que ella y esto son pronombres, ¿no? Ella va a funcionar como núcleo del sujeto. Acá tenemos al núcleo del sujeto, ¿no? Y esto va a ser objeto directo. Aquí está el objeto directo, ¿ya? Muy bien, entonces ahí vemos la función del pronombre dentro de la oración. Continuemos. Ahora vamos a tener la clasificación de los pronombres. ¿Cómo se clasifican?
Primeramente vamos a ver a los pronombres personales. ¿Ya? Los pronombres personales son aquellos que representan a las tres personas gramaticales, ya sea primera, segunda o tercera persona gramatical. Yo y nosotros hace alusión a primera persona. Tú y vosotros hace alusión a segunda persona. Aunque este vosotros es más utilizado en España. Aquí, en nuestro país, nosotros preferimos utilizar la forma de ustedes. Y él con ellos hace alusión a tercera persona. ¿No? La función es la de reemplazar al sustantivo, ¿no? Entonces decimos, nosotros estudiaremos lenguaje, nosotros va a ser el sujeto y ese va a ser igual a pronombre sustantivo. ¿Ya? Pronombre sustantivo. Muy bien. Ahora vamos a ver las variables de los pronombres personales. Aquí tenemos, ¿no? Hemos dicho que los pronombres personales hacen representación a la primera persona, a la segunda persona y a la tercera persona. Muy bien. Si nosotros aprendemos esto, ya vamos a saber todos los pronombres personales, ¿no? En primera persona vamos a tener en el singular los pronombres yo, me, mi, conmigo. ¿Ya? Yo, me, mi, conmigo, ¿no? Son el singular de la primera persona. Y el plural son nosotros, nosotras. ¿Ya? ¿Listo? En la segunda persona vamos a tener en el singular tú, te, ti, contigo. También se puede utilizar la forma de usted. ¿Ya? Tú, te, ti, contigo, usted pertenecen a la segunda persona. Y en el plural tenemos vosotros, vosotras, ustedes, ¿no? Ahora en la tercera persona tenemos en el singular él, ella, le, la, lo, se, si, consigo. En el plural tenemos ellos, ellas, les, las, los y también la forma se. ¿Ya? Las formas se, el pronombre se puede ser utilizado en singular o en plural, ¿no? Entonces, estas son las variables de los pronombres personales. Ahora, los pronombres personales también tienen una forma de estudio que son los pronombres proclíticos, ¿no? Proclíticos, pro va antes, ¿no? Entonces son aquellos que van antes del verbo y sin formar parte de la palabra. Quiere decir que son independientes, ¿no? Aquí, por ejemplo, me, te, se, nos, os, lo, la, le, ¿no? Ejemplo, me gusta, lo repetían con frecuencia, les daremos ayuda, ¿no? Antes de los verbos van estos pronombres. No forman parte de la palabra. Y tenemos la siguiente forma que son los pronombres enclíticos, ¿no? Que son los pronombres que se unen al verbo precedente y forman una sola palabra. Pues quiere decir que forman algunas palabras compuestas, ¿no? Ejemplo en este caso, la pretende amar, pretende amarla, ¿no? Entonces, fíjense, acá el pronombre la. Lo estuvo escribiendo, estuvo escribiéndolo, ¿no? Y hay palabras compuestas, como en este caso, verbo, escriban, y aumentamos los pronombres se y el pronombre lo. Y esto va a formar escríbanselo. Entonces, proclíticos son independientes, se escriben antes del verbo, y los enclíticos son aquellos que se unen al verbo para formar una sola palabra o otra palabra, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver a los pronombres posesivos. ¿Ya? Los pronombres posesivos son aquellos que indican pertenencia. Adquieren significado según su situación y en el contexto y tienen la misma función de. ¿Ya? Recuerden, hemos visto antes los adjetivos posesivos también, ¿no? Ejemplo, la mía, hija mía, primera persona, la tuya, ¿no? Ejemplo, hija tuya, segunda persona, la suya, hija suya, tercera persona. Aquí cuando decimos la mía, la tuya, la suya, estos son pronombres. Cuando decimos hija mía, hija tuya, hija suya, son adjetivos, ¿ya? Para utilizar el pronombre ya no tiene que haber
las palabritas que indiquen sustantivos. ¿Ya? Ahora vamos a ver la clasificación de los pronombres posesivos. Hay dos tipos, ¿no? De un solo poseedor y de varios poseedores. En un solo poseedor, el primer pronombre es mío y en su forma femenina mía, ¿no? Ejemplo, lo mío es suficiente. ¿Ya? El segundo pronombre es tuyo y cambiando de género, tuya, ¿no? Ese juguete es tuyo, ¿no? Y la tercera persona, suyo y suya, ¿no? Con lo suyo no me meto, ¿no? Con lo suyo no me meto, ¿no? Indica un solo poseedor, ¿no? Una sola persona es el dueño, ¿ya? Y tenemos de varios poseedores. En la primera persona, nuestro, también puede ser nuestra, puede ser nuestros y también nuestras, ¿no? Por ejemplo, decimos los nuestros llegaron primero. En segunda persona, vuestro, vuestra, vuestros y vuestras. Estos lápices son vuestros. Y en tercera persona, suyo, suya, suyos, suyas. Esas guitarras son todas suyas. Ahí tenemos la clasificación para un solo poseedor y para varios poseedores. Ahora, el siguiente tipo de pronombres son los pronombres demostrativos. ¿Ya? Ahí vamos a ver que estos pronombres señalan la ubicación de los objetos, ¿no? Ejemplo, vamos a ver, ¿no? Señalan la ubicación de los objetos ya cuando estos estén cerca, cuando sea distante o cuando estén lejos, ¿no? Vamos a tener aquí, ¿no? El género masculino, femenino, ¿no? Y los números, ¿ya? En singular y en plural, ¿no? En singular vamos a tener este, esta, ¿no? Este. Cuando indica cerca, ¿no? Cuando está distante, ese, esa. Y cuando es lejana, aquel, aquel. Y en el número plural vamos a tener a estos, estas, esos, esas, aquellos, aquellas, ¿no? Estos tienen género masculino aquí en esta columna, femenino en esta columna, masculino en esta columna y femenino en esta columna. Pero también existe un género neutro donde vamos a poner a esto, eso y aquello. Estos no tienen género, ¿no? Género neutro. Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos, este es mi trofeo, este indica cerca, ¿no? Este. ¿Eh? Aquellos ganaron la competencia significa lejanía, ¿no? Aquellos. Estamos señalando algo que no tenemos cerca ni muy distante, sino en la lejanía o lejos. ¿Ya? Entonces, para este tipo de casos utilizamos los demostrativos. Y fíjense en una característica, siempre se escriben antes de un verbo. ¿Ya? No van juntos a un sustantivo, ya que si fueran juntos a un sustantivo vendrían a ser adjetivos, y ya no serían pronombres. Muy bien, siguiente forma vamos a tener a los pronombres indefinidos. Los pronombres indefinidos son aquellos que hacen referencia o mencionan a los nombres de modo impreciso. ¿Ya? Veamos, aquí tenemos una tablita de los pronombres indefinidos, ¿no? Nadie, nada, alguien, algo, quien quiera, uno, ¿no? ¿Listo? Alguno, todo, varios, mismo, demás, unos, mucho, bastante, poco, tanto, demasiado, tales, cualquiera, otro, otros, toda, todas, ¿no? Vemos los ejemplitos. Nada llegará en esta crisis, ¿no? Esto es demasiado. Que venga quien quiera. Todo me cae mal. Unos aprobarán el examen, otros no. Cuando decimos que hace referencia de modo impreciso, es que nosotros no conocemos con exactitud, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver este ejemplito. Que venga quien quiera. No sabemos quién va a venir, ¿no? ¿Quién vendrá? Entonces ahí estamos atribuyendo un nombre, pero de forma imprecisa.
vamos a tener a los adjetivos, perdón, a los pronombres numerales, si no estoy confundiendo. Los pronombres numerales son aquellos que reemplazan a los sustantivos señalando una cantidad definida, ¿no? Son parecidos también a los adjetivos que ya vimos antes, pero tenemos que fijarnos en la forma de la escritura. El primer tipo de pronombre numeral son los cardinales, son aquellos que indican cantidad exacta, ¿no? Ejemplo, 2 ganaron el premio, vendrán los 5, ¿no? Para que sea adjetivo, recuerden la clase pasada, hemos dicho que al costado de estas palabras debería ir escrito un sustantivo, ¿no? Aquí no hay ningún sustantivo, ganaron no es sustantivo y los no es sustantivo. Entonces, ahí funciona como pronombre, ¿ya? Siguiente forma, los ordinales, ¿no? Los ordinales expresan orden. Ejemplo, los últimos serán los primeros. ¿Ya ven? Orden. Partitivos señalan una fracción. Ellos perdieron un treceavo, ¿no? Treceavo. Aparte significa treceavo. Múltiplos señalan proporción, ¿no? Multiplicación. Quisiera el doble. Y los distributivos que indican repartición, ambos son los culpables. Entonces la característica para que estos sean pronombres, ya saben, no tienen que ir escritos junto a un sustantivo. Por lo general siempre van al lado de un artículo o van antes de un verbo, ¿ya? Por ejemplo, acá 2 ganaron, ambos son antes de un verbo, ¿no? Entonces son pronombres. Y van antes de un artículo, ¿no? Después de un artículo, perdón, los últimos. A ver, otro. Los últimos. Y un treceavo, ¿no? Por ejemplo. Ahora vamos a tener los pronombres relativos. Los pronombres relativos son aquellos que hacen mención a un sustantivo ya referido, ¿ya? Asimismo, encabezan una proposición subordinada. ¿Listo? Esto de proposición subordinada lo vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar la oración. Los pronombres relativos son qué, quién, cuál, cuánto, cuyo y sus plurales. Ojo, fíjense que estos están escritos sin tilde, ¿ya? Entonces, escritos sin tilde y después de un sustantivo son relativos. Veamos un ejemplito. El amigo en quien confío es él. Aquí el pronombre es quién. Este hace referencia a amigo, ¿ya? Hace referencia a amigo, ¿no? Es quién hace referencia a amigo, por lo tanto es pronombre relativo, ¿ya? El amigo en quien confío es él, ¿no? Entonces fíjense, antes del verbo, ¿ya? Pero ojo, hay una excepción. Este pronombre que se convierte en conjunción si se escribe después del verbo. Me pidió que regrese. En este caso, dos verbos están uniendo, hay un enlace, ¿no? Pero para que sea pronombre relativo siempre tiene que ir escrito antes del verbo. El verbo es confió, ¿no? ¿Listo? Si se escribe después del verbo, se vuelve en una conjunción. Muy bien, y para concluir vamos a ver a los pronombres enfáticos. Los pronombres enfáticos son aquellos que se utilizan para hacer una pregunta o admiración. Aquí hay dos clases, ¿no? Los pronombres interrogativos y los pronombres exclamativos. ¿Cuáles son? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas? Pero todos están escritos con tilde, a diferencia que podemos confundirnos con los relativos, ¿no? Ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Cuánto cobra por su trabajo? ¿Quién fuera como tú? Fíjense la peculiaridad de estos para diferenciar de los adjetivos también que hay enfáticos, ¿no? Siempre se escriben antes de un verbo. Ocurrió, cobra, fuera, ¿no? Todos estos son verbos y los pronombres enfáticos tienen que escribirse antes de estos verbos. Muy bien, chicos, con esto concluimos nuestro tema correspondiente al día de hoy.